Hay frases de Jesús que no se entienden mal porque sean oscuras. Se entienden mal porque son demasiado hondas para una lectura superficial. Y una de ellas es esta: nadie viene a mí si el Padre no lo llama. Casi siempre se interpreta de dos formas pobres. O bien como si Dios eligiera arbitrariamente a unos sí y a otros no. O bien como si acercarse a Cristo dependiera solo de una emoción religiosa rara, privada y casi mágica. Pero esa frase apunta a algo mucho más serio, más profundo, más inquietante y también más bello. Porque quizá Jesús no está hablando primero de privilegio, está hablando de incapacidad, de una incapacidad muy humana, la de no poder llegar por uno mismo a lo más verdadero mientras el deseo siga organizado por lo superficial. Esa es la idea. No se trata solo de que tú un día decidas buscar. Se trata de que antes de esa búsqueda, algo haya empezado a moverte por dentro, algo que tú no fabricaste, algo que no controlas del todo, algo que te desinstala, que te inquieta, que te hiere, que te atrae, que te deja cada vez menos capaz de vivir tranquilo, lejos de la verdad. Eso podría ser la llamada. A veces la llamada de Dios no empieza consolando, empieza volviéndote inhabitable la mentira. Y eso cambia por completo el sentido de la frase, porque entonces nadie viene a mí. No significa primero exclusión. Significa que el alma humana, por sí sola, no se mueve hacia la verdad más alta mientras algo más hondo no la haya despertado antes. Dicho de otro modo, nadie llega a Cristo solo por información. Puedes saber cosas de Jesús, puedes admirar su figura, puedes repetir palabras religiosas, puedes incluso discutir de teología y no haber venido, porque la información no basta. Hace falta una modificación del deseo. Hace falta que lo que antes te alimentaba empiece a vaciarse. Hace falta que algo en ti deje de encontrar descanso donde antes sí lo encontraba. Hace falta que una paz falsa se vuelva insuficiente. Eso es mucho más radical que querer acercarte a Dios. Eso ya es haber sido tocado. Y aquí entra una inferencia decisiva. Antes de ir, eres atraído. Antes de buscar, has sido inquietado. Antes de abrir, ya te han tocado la puerta por dentro. Eso no te quita libertad. Te devuelve una libertad más verdadera. Porque quizá la frase no significa que Dios manipula desde fuera. Quizá significa que Dios despierta desde dentro lo que el ego y el ruido habían adormecido. Y entonces la libertad deja de ser la del capricho. Se convierte en capacidad real de reconocer lo que antes no eras capaz de amar. Eso me parece crucial. La llamada no sería un empujón ciego, sería una reeducación del apetito. Hasta entonces te atraen otras cosas: la aprobación, el poder, la costumbre, la comodidad, la tribu, la identidad que ya te habías construido, el relato que te protege de cambiar, y de pronto algo empieza a tirar en otra dirección, no siempre con placer, a veces con incomodidad, a veces con vacío, a veces con desencanto. A veces con una nostalgia que no sabes nombrar. A veces con una frase que te desarma. A veces con una paz que ya no te basta. A veces con un dolor que deja de poder decorarse. Entonces entiendes que venir a Cristo no es solo moverte hacia un personaje religioso. Es aceptar que lo más verdadero ocupe el centro. Y eso el yo no lo hace fácilmente por voluntad superficial. El yo defiende su trono.
Por eso esta frase de Jesús es tan seria, porque nos dice algo que cuesta mucho aceptar, que no todo en nosotros quiere la verdad. Una parte sí, otra no. Una parte quiere Dios, otra quiere seguir siendo su propio centro. Una parte quiere paz, otra quiere seguir alimentándose de lo conocido, aunque eso la vacíe. Por eso, la llamada del Padre no sería un detalle piadoso, sería una operación interior sobre el centro de gravedad. Y aquí aparece otra dimensión muy importante. La llamada de Dios no siempre llega de forma directa, a veces llega encarnada, en una persona, en una palabra, en un fracaso, en una pérdida, en un límite, en un encuentro, en una herida, en una interrupción que no habrías elegido, pero que vuelve imposible seguir viviendo igual. Dios suele tocarte desde dentro, usando algo de fuera. Eso también es llamada, no porque la persona o el hecho sean mágicos, sino porque se convierten en mediación, en vehículo, en punto de paso. No siempre reconoces al enviado cuando llega. A veces solo entiendes su misión cuando ya te ha desordenado. Hay personas que entran en tu vida no para quedarse, sino para cambiar el eje desde el que ibas a vivirla. Hay palabras que no te acompañan toda la vida, pero te parten la vida en dos. Hay pérdidas que no te hacen mejor por sí mismas, pero destruyen una paz falsa que te impedía buscar la verdadera. Hay límites que no parecen gracia, hasta que descubres que eran la única forma de detener una deriva. Por eso la llamada de Dios no siempre suena religiosa. A veces suena como desencanto irreversible con lo falso. A veces como imposibilidad creciente de seguir alimentándote de lo que antes te sostenía. A veces como nostalgia de una casa que no sabes nombrar. Y aquí Jesús ya había dejado otra pista inmensa en la parábola del hijo pródigo. El regreso no empieza en la casa del Padre, empieza entre los cerdos. Eso es decisivo, porque el Hijo no vuelve primero por virtud perfecta, no vuelve porque de pronto haya entendido todas las cosas. Vuelve porque el hambre le devuelve lucidez. Lo falso deja de alimentar y entonces recuerda. No recuerda primero una norma, recuerda una casa, recuerda una dignidad, recuerda un orden, recuerda una verdad de sí que contrasta con lo que está viviendo. Ese es el comienzo del regreso. Por eso la llamada del Padre no siempre llega como mandato. A veces actúa como hambre, memoria y lucidez. Y eso explica muy bien la frase de Jesús. Nadie viene si antes no ha sido de alguna manera desinstalado de lo falso. Nadie viene si antes no ha sido atraído, herido o inquietado por algo que no controla. Nadie viene si el Padre no toca antes esa zona donde el alma todavía puede reconocer la verdad. Pero aquí conviene decir algo muy importante. Que exista llamada no significa que no exista resistencia. La llamada puede estar ocurriendo y no ser obedecida, porque también se puede apagar, con ruido, con orgullo, con tribalismo, con autosuficiencia, con saturación, con una identidad vieja que no quiere perder el centro. A veces Dios llama, pero el ruido de la propia construcción interior no deja oír nada. Y entonces aparece un fenómeno muy actual. Personas llenas de información, de opinión, de discurso, pero vacías de disponibilidad. Saben hablar de todo, pero no pueden venir.
Porque venir a Cristo no es sumar una idea espiritual al inventario del yo, es aceptar un nuevo centro, y no todo en nosotros quiere eso. Por eso esta frase no humilla, diagnostica, no nos dice, qué malos sois, nos dice, por vosotros solos no llegáis, y esa impotencia bien entendida no destruye. Abre. Porque si de verdad no llegas solo, entonces puedes dejar de fingir que todo depende de tu control. Puedes dejar de fabricar religiosidad con tu ego. Puedes dejar de confundir curiosidad con búsqueda verdadera. Puedes empezar a preguntarte algo mucho más serio. ¿Ha empezado ya en mí esa llamada? ¿Estoy solo interesado? ¿O estoy siendo atraído? ¿Estoy acumulando ideas? ¿O algo me está volviendo incapaz de vivir del todo tranquilo lejos de la verdad? ¿Lo que siento es simple inquietud pasajera? ¿O una herida limpia que ya no me deja instalarme en lo de antes? Esas son preguntas importantes. Y aquí está una señal posible. Quizá la llamada está ocurriendo en ti cuando ya no puedes volver a dormirte del todo en lo que antes te bastaba. Cuando la mentira te da menos descanso. Cuando el ruido ya no anestesia igual. Cuando una vieja forma de vivir empieza a parecerte demasiado estrecha. Cuando algo en ti reconoce autoridad sin violencia, verdad sin teatro, amor sin manipulación. Eso no es todavía plenitud, pero ya puede ser llamada. Y esa es precisamente la razón de esta serie. Porque hay frases de Jesús que casi siempre se repiten, pero rara vez se piensan de verdad. Frases que parecen conocidas y siguen intactas por dentro. Frases que no vinieron solo a consolar, vinieron a reordenar el centro. Y en esta serie vamos a entrar ahí, no para decorar el Evangelio, no para repetir fórmulas heredadas, no para hacer religión de escaparate, sino para pensar hasta el fondo frases que, bien entendidas, pueden cambiar por completo la forma en que uno se mira, interpreta su vida y reconoce la llamada de Dios. Vamos a hablar de la atracción invisible del Padre, del pan de vida, de la verdad que hace libres, del perder la vida para encontrarla, del escándalo de amar al enemigo, de la puerta estrecha, del juicio, de la gracia, del regreso, y de todo lo que Jesús dijo y que casi siempre se oye demasiado deprisa. Porque quizá el problema no es que el Evangelio sea antiguo, quizá el problema es que lo hemos reducido tanto que ya no nos hiere. Y si no hiere, no despierta, y si no despierta, no llama. Así que empecemos por aquí. Nadie viene a Cristo solo por voluntad superficial. Antes hay una obra más honda. El Padre llama, atrae, desinstala, hiere, reorienta, y muchas veces lo hace a través de personas, límites, pérdidas, preguntas y hambres que al principio ni siquiera sabes leer. No llegas solo. Antes has sido llamado. La pregunta no es solo si ya has venido. La pregunta es, ¿estás dejando que esa llamada te desplace de verdad? Refúgiate en el pensamiento. Santorum, un lugar para quienes ya no quieren seguir dormidos. Nos vemos en el próximo.